Bueno, este disco que tengo acá en la mano es un vinilo y se llama En Vivo Gira Chile 88. Como su nombre lo indica, es una grabación que se hizo durante la gira del año 88 acá en Chile, que fue la última gira que tocó Gabriel. Después de esta gira ya Gabriel fallece y bueno, ahí viene la nueva historia de los Jaivas. Gabriel ha sido considerado por mucha gente como uno de los bateristas tremendos que han existido en este planeta, en Chile, en Sudamérica o en algunas otras partes del mundo. Yo pienso que una de las cosas que más me marcaron a mí con respecto a su forma de tocar o su forma de ser músico, me refiero, es que era un músico con identidad. Entonces resulta que era interesante porque donde uno, yo siempre pensaba, decía, claro, donde esté, tiene la identidad sudamericana. Hicimos unos conciertos en el Shaftesbury Theatre en Londres. Y tuvimos una acogida tremenda del público inglés. Y también sucedió que la crítica, que en ese momento los ingleses eran los capos a nivel mundial de todo lo que era la música en general, esos críticos encontraron a Gabriel de un nivel superior y como considerado entre uno de los excelentes o mejores bateristas que habían existido en el planeta Tierra. Era un baterista con identidad y además con esa identidad la hacía desde una perspectiva personal muy propia, es decir, él tocaba desde una forma que solo él había creado de alguna forma. Lo que más me marca o lo que más me parece atractivo de él realmente es que existe esa identidad, que hay una identidad, que tú digas, este baterista suena a Sudamérica. En una de las giras que hicimos, que no me acuerdo de haber sido en Francia probablemente, nos encontramos con un baterista que se llama Ginger Baker, que es un baterista considerado también a nivel mundial como uno de los mejores bateristas. Tocaba jazz, tocaba música clásica, tocaba rock también. Y Ginger Baker estaba en un festival donde nosotros también participábamos y él quedó maravillado con la expresión de la batería de Gabriel. Encontró los ritmos que eran alucinantes para él porque él no conocía mucho de esos ritmos y se acercó a conversar con nosotros y a mencionar que justamente Gabriel era uno de los bateristas digamos que él había encontrado en su camino, en su largo recorrido, digamos, por los escenarios en el mundo, como uno de los mejores que había visto en toda la historia. Ginger Baker era el baterista de un grupo inglés que se llamaba Cream, que bueno, ahora no existe, y Ginger Baker murió en el año 2019, mucho después de Gabriel. Este concierto, esta gira más bien dicho, porque está grabado durante la gira, fue eso, un concierto donde tampoco estaba Mario en ese tiempo, era el tiempo de ausencia de Mario. Entonces la formación del grupo era Gato Alquinta, Gabriel, Eduardo y Claudio Parra, y además Fernando Flores en el bajo. Esa era la formación estándar del grupo. Y para venir a esta gira, cuando supimos ya que la gira era una realidad, nosotros andábamos en otra gira, pero en Europa, andábamos por los países nórdicos. Y recuerdo que estábamos en Suecia y ya se nos aproximaba la partida para venir acá a la gira, en Chile, y nos conseguimos una casa de un amigo allá, que nos prestó, que era un poco en las afueras de Estocolmo, la ciudad, la capital. Y en esta casa nos instalamos con todos nuestros instrumentos y ahí preparamos
el repertorio de la gira. Recuerdo que en ese momento en Suecia estaba blanco, había nevado, porque allá era pleno invierno y nosotros veníamos al verano chileno. Y estaba en blanco de nieve todo, y ahí entumidos de frío, pero adentro de la casa con calefacción, preparamos todos los temas de la gira. El vinilo de La Bota para mí es la música justo, el momento exacto en que yo siento que era plenamente feliz, porque mi padre junto a los Jaivas estaban sobre el escenario, porque yo viajaba con ellos haciendo la iluminación, porque mi papá me estaba apoyando, me estaba invitando a ser parte del proyecto, y la verdad que en ese momento de mi vida yo sentí que siempre iba a estar al lado de los Jaivas, obviamente no en la batería, porque yo lo que quería que él se quedara ahí. Entonces, por eso ahora analizando, acercándonos a este lanzamiento, me di cuenta que finalmente queda plasmado un momento que para mí era el más feliz de mi vida. Haber seguido con los Jaivas trabajando como iluminadora y mi papá como en su lugar de baterista. Uno los esperaba con ansias, digamos, para poder ver un concierto. Y este era un concierto muy especial porque era un concierto como grandilocuente. Era un concierto que tenía un escenario, un diseño de escenario. Era como un super concierto como los que no se habían visto en años en Chile. Cabe recordar que estábamos en dictadura y no venían grupos a tocar a Chile importantes, digamos, ni grupos extranjeros. Ese disco obviamente trae ese recuerdo fundamental para mí, que es la posibilidad de haber estado con él durante mucho rato, conocerlo, conversar, curiosamente de otro tipo de cosas también, de los micrófonos inalámbricos y de cositas así, y no mucho de batería en realidad, pero haber visto también la producción que se generaba, cómo él trabajaba no solo como baterista, sino que era productor de todo lo que estaba sucediendo, creador del escenario. Es decir, ahí hay un aprendizaje tangencial también de ver que era multifacético también. El concierto fue muy intenso, porque primero había habido un trabajo de montaje muy arduo. El escenario fue construido con puras maderas, entonces tomó mucho tiempo del día anterior. Mi papá venía con una maqueta que él había diseñado donde se representaba la jaiba. El concierto en el Estadio Santa Laura, que fue el que yo participé, tuvo varias características importantes. Una era el diseño del escenario que hizo Gabriel justamente, que era un escenario como todos los escenarios, pero que tenía dos cosas que bajaban, dos rampas que bajaban hasta el nivel de piso, una por cada lado, que parecía justamente una jaiba, se parecía una jaiba. Después de hace un tiempo ya de tanto andar en escenarios y todo, me empecé a preocupar así personalmente de la dirección general de los espectáculos. Así. Y esto es un desafío bien interesante y lo tomamos así todo el grupo, la empresa que está haciendo el trabajo de producción de infraestructura chilena. Por otro lado, tiene una connotación bastante importante que por primera vez, quisimos venir a trabajar con puros materiales chilenos. ¿Ya? Es decir, la iluminación completa, todo lo que es la iluminación, sonido, todos, excepto nosotros trajimos algunos detalles. Unos detalles que vienen en ese camión que está afuera. Claro, un detallito. No, la verdad que son pequeños, pero son sumamente importantes, como la mesa amplificación, la mesa computada de programación para las luces, una serie de cosas que permiten, y una fuente de poder bastante interesante que permite juntar una gran cantidad de luces que a veces acá, esos son justamente los elementos que no existen. Habíamos trabajado muchísimo, Gabriel estaba muy contento de poder, y todo el grupo, de poder mostrar como las nuevas tecnologías, los instrumentos, tecnologías inalámbricas para poder tocar en distintos lugares y moverse, una gran cantidad de sonidos y luces.
Y esos micrófonos inalámbricos los usamos en el bombo legüero, por ejemplo, que queda, ya no tenía que estar el músico, digamos, pegado a un micrófono que podía mover, caminar por el escenario, podía bailar, bajarse a la pista abajo, cualquier cosa. Y a Gabriel se le ocurrió usar ese micrófono inalámbrico en la trutruca, se lo puso a la trutruca en el cacho, en la punta del cacho le puso, que hoy día es muy común tener micrófono inalámbrico, pero en ese tiempo era toda una novedad. Inmediatamente cuando nos conocimos se produjo una sensación, esa sensación de que conociste un amigo. Entonces me invita al último piso del Estadio Santa Laura a contarme toda esta historia de que venían con instrumentos con sistema inalámbrico, que iban a poder caminar por las patitas del escenario, que eran las patitas de la jaima finalmente, y que él podía tocar la trutruca desde cualquier lado finalmente, es decir, se podía parar en el marcador de Santa Laura y tocar y iba a sonar. Que lo tenía súper contento, lo tenía alucinado. Entonces, tengo un recuerdo de haber pasado esa tarde conversando con él toda esta cosa técnica, en la que no hablamos de batería nunca, curiosamente, pero después estuvimos en la prueba de sonido, estuvimos sentados ahí al ladito del piano, después yo también me corrí, me fui a sentar debajito de su asiento mientras él tocaba. Es decir, y siempre cariñoso, siempre el cariño de aunar, de venga para acá en el fondo, es como... Y eso es un espíritu muy, muy bonito que hasta el día de hoy lo mantienen siempre los jaimas, ¿no? Ese cariño, como digo, el hacer comunidad, ¿no? Este fue para nosotros un concierto muy importante, justamente por eso, primer concierto masivo acá en Chile, la vuelta después de 5 años, con un repertorio renovado. Y bueno, el reencuentro con el público chileno, que fue realmente cariñoso y muy, 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 muy importante. Fuimos a Regiones con este mismo concierto después de ese estadio, y luego volvimos a hacer el cierre con 2 conciertos en el Teatro Teletón, que se transformaron, y también finalmente en este vinilo está el último concierto que da mi papá. Tuve la maravillosa ocasión de tocar con los Jaivas y de tocar con Gabriel, porque yo y Gabriel nos conocimos desde muy niños, igual que con los demás, pero con él éramos especialmente cercanos porque éramos de la misma edad, nos encontramos en el colegio y teníamos una fiat entre la batería y el bajo muy, muy importante, era una cosa de sentimiento, de sensación musical. Así que bueno, todos sorprendidos por lo que nos pasó después. Tenemos ahí la suerte de tener grabado el último concierto de Gabriel como baterista. Y eso es hermoso. Ave que vuela sin procedencia, no puede más y más, no puede más y más. Tanto camino, noches y lunas, ¿a dónde volverá? ¿A dónde volverá? Ave que vuela sin procedencia, no puede más y más, no puede más y más. Con Claudio Parra siempre hemos tenido una motivación por lo fonográfico, por el rescate, por la divulgación, sobre todo de los formatos físicos cuando la banda tocaba, ya sea en Chile, en las regiones y fuera de Chile. Entonces hablamos de este cassette que fue publicado con un diario, una revista en fines de los 80, y nos interesaba saber dónde estaba el máster. Claudio es un personaje muy particular en que tiene todo guardado, todo anotado, tiene un registro histórico extremadamente completo, un registro que ha sido minucioso
en su recolección, y en esas cosas habían unas cintas DATs que no conozco muy bien su procedencia, pero hicimos un rescate desde los DATs. Tomando los DATs, que era la grabación completa del show, se dieron cuenta que habían temas que nunca habían sido editados en su totalidad y que esta era la oportunidad de hacerlo, tanto en digital como en este formato, en el vinilo, de realizarlo y de ponerlo, lanzarlo a público. Pero así en esta búsqueda de los soportes anteriores, había también un cierto interés por los cassettes. Entonces Oliver nos propuso de hacer una reedición en cassette, de este cassette de La Bota. Y para lo cual había que hacer una remasterización, actualizar un poco más el sonido. Entonces recurrimos a las cintas originales y estas cintas fueron remasterizadas con máquinas modernas y con ingenieros también más acostumbrados a los nuevos materiales, a las nuevas sonoridades también. Entonces de ahí nace esta reedición de La Bota en cassette. Y bueno, a partir de eso empezamos a buscar la forma de extraer el archivo y volver a fijarlo en un cassette lo más parecido posible a la edición del 88, que como pueden ver tiene este look del cassette, que si alguien se acuerda de lo que eran, un poco así, la pose icónica de Gabriel con las baquetas hacia arriba, y bueno, también mucho que ver con lo que significa Gabriel. Sí, bueno, el cassette salió una primera edición que hizo Oliver, y después hizo una segunda reedición del cassette, y en ese momento nosotros que teníamos porque nosotros somos autogestores, de la mayoría de nuestra historia somos autogestores, y en los discos, los primeros discos fueron hechos con contrato con sellos, contratos de artistas con sellos. Uno lo hicimos con el sello IRT, el disco que se conoce como La Ventana, y después en Argentina hicimos 2 discos con el sello EMI, el que se conoce con el nombre de El Indio y Canción del Sur. Todo el resto de la discografía es de nuestra autogestión. Entonces nace la idea y el trabajo del vinilo, y nos lanzamos en esta historia, porque que además había que hacer también una gráfica nueva, porque hay más espacio, se pueden poner insertos adentro de los sobres, y se empezó un nuevo trabajo. Entonces con Martín Uribe, el gráfico, que ha diseñado otros trabajos nuestros también, y que conoce muy bien la obra de René, él ha trabajado junto con René, entonces la persona adecuada, ideal para poder hacer un trabajo de gráfica para nosotros, ¿sabes? Porque él tiene su capacidad, tiene muy buen gusto, un muy buen artista, y además maneja todo el trabajo de René. Y buscando en nuestro archivo encontramos varias fotos muy interesantes de ese momento. Con el escenario diseñado por Gabriel, con los músicos invitados, con los amigos que vinieron y con el público que había en el concierto. Bueno, también hay una grabación de la cual hemos rescatado uno de los temas, Pájaro Errante, que es el que se puede ver ahora en las redes sociales. Entonces, bueno, nace la idea del vinilo y se empieza a trabajar, y por un lado se trabaja el audio acá en el estudio Selknam, con los ingenieros de acá, que hacen el trabajo para poder adaptar este máster a un vinilo, y por el otro lado Martín trabaja la carátula hasta que finalmente se logra tener todo el material y llegar a un día como hoy día, donde ya se puede ver y escuchar en la casa o en las redes sociales. Este proceso tomó aproximadamente 2 años, entre que hicimos la digitalización o la redigitalización, pudimos ordenar los tracks, escucharlo en su totalidad, y trabajando uno a uno para lograr la mejor
restauración posible de estas tomas. El proceso completo se hizo en Chile, o sea, se prensó acá en Selknam, el diseño se hizo con Martín, que es el esposo de Juanita, la recuperación, bueno, se hizo desde esta cinta con Chalo González, y luego pasó los procesos para ser ahora masterizado para la edición en formato vinilo. Y los Jaivas, como pueden ver en su contraportada, traen los logos de su primero banda o su compañía y de la Fundación Cultural Los Jaivas. O sea, volvieron a ser independientes como cuando sacaron su primer disco, y eso es muy emocionante y también muestra el espíritu que siempre han guardado los Jaivas, y que ahora en estos tiempos donde de alguna forma los catálogos vuelven a ser parte de los artistas, los que pudieron conservar sus máster, de que las licencias vuelvan a ellos, esto está ocurrió ya con completamente su catálogo, y esto da pie para que vuelvan a reeditarse con total libertad todos los discos que están guardados en los formatos que la banda quiera, con apoyos y alianzas con quienes los Jaivas se sienten afín, y no depender mucho de algunas políticas de multinacionales o compañías que a veces no vienen al caso, como editar en un disco doble un concierto que para algunos no puede haber tenido tanto valor, pero como les contaba antes, tiene un valor histórico y una pieza fundamental de fines de los 80, cuando los Jaivas incluso estaban cambiando su forma de tocar y seguían yendo para otro lado. Así que es un increíble registro, y qué bueno que los Jaivas vuelvan a ser independientes. Bueno, el primer proceso es tener el máster final, que es el máster con, ¿cómo se llama?, los archivos, y tener todo ordenado, listo para mandar a corte. Una vez que tenemos seleccionados los lados, nosotros esto lo trabajamos con un cortador que hace el disco máster. Teniendo el disco máster, luego pasa por un proceso de galvanoplastía donde se hacen los stampers. Esto es electroformado de níquel, y este stamper es el que pasa a la máquina, y esto nosotros lo prensamos en máquina. El material con que se prensa es PVC, vinilo, una mezcla particular para que esto funcione, y es un trabajo que nosotros hacemos íntegramente acá en la fábrica en Chile, en La Reina. Esto es un producto 100% chileno, como dice Juanita. Entonces es un trabajo artesanal, un trabajo, como te lo podría decir, no quiero decir artesanal, quizás es un trabajo manual de alta artesanía. Eso es lo que yo te diría que es cómo es el proceso para hacer un disco de vinilo. Yo siento que de alguna manera como que hay una línea que uno no entiende mucho, pero como que estuviera escrita ciertas cosas. Como que la vida te da sorpresa, como dice la canción, pero es como que hubiera un hilo conductor escrito, porque es muy bonito darse cuenta que a través del tiempo uno estaba ahí también, ¿eh? De niño siempre interesado en la música, interesado en el grupo, queriendo compartir con ellos, y como que todo esto que hemos vivido ahora, estos 20 años que llevo tocando con el grupo,
es un tremendo regalo y es parte del mismo libro que se escribe finalmente como de vida, ¿no? Hay un hilo muy delgado que yo creo que pasa por el amor, finalmente. Yo creo que la magia más grande que podemos encontrar detrás de toda esta historia es el que 5 niños jugando en Viña del Mar, soñando a hacer miles de juegos, encontraron una forma de trabajar, de entenderse y de armonía, que construyeron algo tan poderoso que hoy ya estamos llegando a los 61 años de historia. Refleja muy bien lo que fueron los Jaivas en ese momento, en esa época, con Gabriel en la batería. Yo los invito a escuchar con detención todo lo que pasó, y además que un disco en vivo tiene una fuerza, una energía que es distinta a la que se hace en estudio, que es todo más pausado, más pensado, más frío, digamos, de alguna manera. Eso tiene la fuerza y la energía del público que te responde, que hay una comunicación con ellos. Así que invito a escuchar La Bota en vinilo doble. 25 años para un grupo es un largo camino que para recorrerlo se necesitan una gran cantidad de elementos, como el amor, querer hacer algo, querer entregarse a un trabajo, querer desarrollar algo, dejar algo también detrás de nosotros. Creo que, bueno, son algunas de las cosas realmente que podrían significar 25 años de labor de un grupo. Si tuviese que decidir de nuevo qué haría en 25 años de mi vida o nacer de nuevo, así tan dicho así nomás, indudablemente que no tendría ninguna duda en volver a hacer exactamente lo mismo y tratar de hacerlo mejor aún. Y con muchas ganas de realizarlo, de recorrerlo, descubrir ese misterio que está detrás de cada curva, descubrir qué es lo que es el futuro, qué nos depara más adelante realmente. Ha sido eso más o menos nuestro camino.